Nos acompañaron en el proceso de construir el proyecto y de hacer las modificaciones necesarias. Así que bueno, acá estamos dando el inicio a este ciclo de charlas de las terapias ocupacionales de la zona. Esta es la primera de gestión, las otras están vinculadas a sexualidad, otra a terapias integrales, y la cuarta sería investigación. Esas se darán claramente en el 2022. Bueno, y en este primer encuentro la intención es hablar y conversar un poco de gestión. Va a estar Ariana, quien es actualmente la presidenta de la AMTO, hablando específicamente del AMTO, de su rol. Luego va a estar María Soraya como abogada en relación a las estrategias y situaciones con las obras sociales. Se va a dar el espacio de preguntas, y luego va a estar Fiorella, también terapista ocupacional, licenciada, quien es actualmente forma parte de la AMTO ya hace varios años y están en la gestión y también en la construcción de lo que fue la ley y el ejercicio de la ley, y actualmente del colegio, en la conformación del colegio. Bueno, así que le doy paso a Ari para que nos cuente un poquito. Bueno, comparto pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, la idea era comentar, hacer un acercamiento por ahí para quienes no conocen sobre el funcionamiento, sobre, digamos, el rol que tiene la AMPE, cómo nos venimos organizando en las últimas comisiones directivas. Un poco no quería dejar de mencionar cómo ha sido el surgimiento de la asociación. Un poco en la década del 70 se comienzan a realizar las gestiones, digamos, necesarias para poder conformar nuestra asociación. Y en enero del 77 había digamos, en el 74 ya se habían reunido y habían empezado a darle forma a lo que iba a ser el estatuto, pero en enero del 77 se reúnen cerca de 30 terapistas ocupacionales con el objetivo de constituir, por un lado, una asociación que pudiera nuclear a nuestro colectivo, y por el otro, poder considerar este estatuto que previamente se había comenzado a desarrollar para que pudiera regular, digamos, nuestra disciplina, la práctica de nuestra disciplina. En ese sentido, las metas y los objetivos que se comienzan a establecer dentro de la asociación es, por un lado, esto que decía anteriormente, de poder nuclear el colectivo de terapistas ocupacionales, tanto de Mar del Plata como de la zona, poder garantizar la excelencia en las prácticas profesionales y favorecer el desarrollo de nuestra disciplina y también de condiciones laborales justas. Y comenzar con lo que tiene que ver con el establecimiento de convenios con obras sociales que, digamos, cubrieran o generaran cobertura en las prestaciones de nuestros profesionales. ¿Cómo funciona actualmente la AMTO? Algunas cuestiones a tener en cuenta respecto al funcionamiento son, bueno, el estatuto, la conformación de una comisión directiva, las asambleas, las reuniones de comisión y la organización en áreas específicas. Las nombro porque voy a ir haciendo referencia a cada una de estas. Con respecto al estatuto, bueno, como todo estatuto, constituye el marco normativo de la asociación, que en el caso del nuestro está organizado en algunos artículos con, digamos, estos títulos o estas temáticas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la capacidad y el patrimonio social de la asociación, con todo lo que tiene que ver con las obligaciones y los derechos de los asociados, con las condiciones de admisión, con la suspensión y la expulsión de los mismos en caso de ser necesaria, con la comisión directiva y la comisión de revisora de cuentas, cuáles digamos, son la forma de elegirlas, cuáles son las atribuciones y cuáles son los deberes de todos los miembros de la comisión directiva, las asambleas, la realización de elecciones, y demás, digamos, todo lo que tiene que ver con las normas respecto a estos aspectos.
Respecto a la comisión directiva, está conformada por un presidente o presidenta, vice, secretario o secretaria, prosecretario o secretaria, tesoreros, tesorero o tesorera, vocales titulares y suplentes y revisores de cuentas. La elección, digamos, de la comisión directiva se realiza mediante un acto eleccionario, también, digamos, contemplado dentro de nuestro estatuto, luego de la presentación de listas de socios o socias activas, y la duración, digamos, del mandato de esta comisión es de 2 años. Y algo, digamos, a tener en cuenta es que es una actividad ad honorem, no se recibe ningún tipo, digamos, de remuneración ni de beneficio. Respecto a las asambleas y las reuniones de comisión, vamos a tener dentro de las asambleas generales ordinarias o las extraordinarias. Dentro de las ordinarias, saber o comentarles que se realizan de manera anual, que en las mismas se efectúa la elección, el acto eleccionario, dependiendo, la última, digamos, fue de manera virtual, pero el resto, digamos, son en nuestra sede. También la presentación con la consiguiente aprobación o desaprobación, tanto de la memoria como del balance económico. Y respecto a las asambleas generales extraordinarias, son todas aquellas que pueden solicitar los miembros de la comisión y realizarse, digamos, en cualquier momento del año. Y con respecto a las reuniones de comisión directiva, las mismas tienen, digamos, una frecuencia mensual, en donde, digamos, en este caso solo participamos los miembros de la comisión directiva, y donde vamos definiendo algunas cuestiones respecto al funcionamiento o cuestiones que se han dado, digamos, durante ese mes. Con respecto a la organización en áreas de trabajo, bueno, las áreas actualmente están divididas por funciones: presidencia, secretaría, tesorería, cuotas, biblioteca y docencia. Dentro de las funciones, digamos, de presidencia, cómo nos hemos ido dividiendo las tareas, al rol de presidencia, digamos, donde conjuntamente con María, nuestra vicepresidenta, nos encargamos de convocar a las asambleas, a las sesiones de comisión directiva, y las presidimos, analizamos y autorizamos, digamos, todos los gastos o las inversiones que se realicen desde tesorería, velamos por la buena marcha y la administración de la asociación, y representamos a la asociación en todo lo que tiene que ver con relaciones con otras asociaciones, con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Por ejemplo, la RENATO, que es la Red Nacional de Terapistas Ocupacionales, ahí formamos parte, digamos, de la red, y además, vamos a las reuniones. También respecto a todo lo que fue la ley y el colegio, que después Fiorello va a hacer referencia a esto, pero bueno, desde la presidencia de AMTO estuvimos formando parte de todo lo que fue, digamos, la lucha para conseguir, y actualmente continuamos formando parte, conjuntamente con otras asociaciones de la provincia. También todo lo que tiene que ver con el pedido de convenios o los reclamos a las obras sociales, con entes municipales, provinciales, nacionales también, respecto a las problemáticas que enfrenta nuestra disciplina, o, digamos, frente a algunas eventualidades, como ha sido la pandemia por COVID, que nos ha llevado a realizar acercamientos a estos entes. Y también, bueno, el manejo de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que en el último tiempo, digamos, han tenido un impacto significativo en todo lo que es la divulgación de la información y el acercamiento, digamos, a las y los profesionales. Luego, desde Secretaría, bueno, además de asistir a las asambleas y a las sesiones de comisión directiva, redactan las actas. Como saben, digamos, nuestra asociación tiene actas, digamos, y documentación de la que se hace cargo, digamos, el sector de Secretaría. Gestiona, digamos, todo lo que tiene que ver con la asociación de nuevos socios o socias, la confección y la actualización de los padrones para presentar a las obras sociales. Dan respuesta a todo lo que tiene que ver con dudas o reclamos de socios y socias, y después los trasladan
a nuestras reuniones de comisión, y elaboran los honorarios mínimos éticos, que esto también se conversa, digamos, en las comisiones directivas, pero bueno, quienes elaboran estos honorarios son las chicas de secretaría. Con respecto a tesorería y cuotas, llevan a cabo todo lo que tiene que ver con los libros de contabilidad, conjuntamente con un contador. En nuestra asociación contamos, digamos, obviamente con un contador que lleva, digamos, todo el balance económico, con una abogada y actualmente con una secretaria también. Realizan todo lo que tiene que ver con gestiones con obras sociales, tanto el cobro como el pago a los socios y socias. Confeccionan y presentan el balance anual, esto también conjuntamente con el contador, el control del ingreso de pagos de cuotas y el informe a los socios respecto a deudas. Estas últimas dos generalmente lo realizan más bien las chicas del área de cuotas. Respecto a los vocales, asisten, digamos, y tienen voz y voto en las asambleas y en las sesiones de la comisión directiva y desempeñan tareas, digamos, que se acuerdan con el resto de la comisión directiva. Algunas de ellas forman parte de biblioteca, otras vienen a las reuniones de Renato, digamos, se van dividiendo las funciones. Y respecto a biblioteca, están, digamos, las chicas, bueno, además de haber gestado este espacio, se ocupan de favorecer el desarrollo, por ejemplo, conjuntamente con la universidad, de la plataforma virtual para socializar la tesis de grados e investigaciones, estimular la conformación de grupos de estudio, que bueno, el lunes que viene vamos a comenzar con uno, de supervisión, de análisis de casos y demás, y participar, digamos, en la organización de jornadas, de cursos, en la difusión de los mismos y en la gestión de todo lo que son descuentos para las socios o socias activas para cursos y jornadas. Respecto a los objetivos, las intervenciones, algo que nos parecía importante aclarar, es que obviamente van a estar en relación a las demandas de los socios y de las socias, y del contexto tanto económico como político, sanitario, digamos, la asociación no es ajena a todo esto que sucede, y dos puntos importantes tienen que ver, uno, con el trabajo que mencionaba anteriormente, y Fiore después se va a explayar en esto, al trabajo conjunto con otras asociaciones de la provincia por la ley y el colegio de TEOP de la provincia de Buenos Aires, que fueron muchos años, digamos, de estar aunando criterios de intervención y poniéndole mucho, digamos, mucho tiempo a esa problemática. Y otro de los puntos que también, digamos, tiene que ver con esto son todas las acciones que se realizaron en pandemia. Por ejemplo, el pedido a la Secretaría de Salud de General Pueyrredón respecto a la esencialidad de la terapia ocupacional, a la elaboración de un protocolo de atención domiciliaria en el consultorio, y también para consultorio externo que realizamos y que obviamente le facilitamos a todos los socios y socias, e incluso a aquellos profesionales que no están asociados y que igualmente lo solicitaron, y todo lo que tiene que ver con las negociaciones, con las obras sociales, para que, digamos, continuaran la cobertura de los tratamientos que se habían visto interrumpidos, digamos, por esta pandemia. Algunas, generalmente antes de asociarse, mucha gente nos escribe por redes sociales o al mail de secretaría para consultar cuáles serían los beneficios, digamos, de asociarse a la AMP. Primero, para, digamos, hacer referencia a cómo asociarse, la verdad es que es sumamente fácil. Obviamente hay que tener el título y digamos, la matrícula provincial y nacional. Sabemos que no es requisito la matrícula, pero bueno, desde la asociación fomentamos que la gente se matricule, y obviamente una vez que esté el colegio, esto va a ser así. El certificado de ética y la inscripción al registro nacional, en el caso de querer, digamos, facturar con las obras sociales con las que tenemos convenio, y digamos, es sumamente sencillo, se envía un mail a AMTO Secretaría, se solicita el link de asociación, ahí las chicas les envían toda la información, y se abona una cuota societaria que nada es, digamos, muy accesible, y que incluso tenemos beneficios para el pago, si se realiza un pago anual.
Y respecto a los beneficios, más allá, digamos, de formar parte del colectivo de terapistas ocupacionales, formar parte de AMTO es contribuir al desarrollo y a la defensa de nuestra profesión. Sabemos que somos una disciplina que no nos caracterizamos por la participación, lamentablemente, entonces este es uno de nuestros objetivos principales, de que cada vez seamos más. También la posibilidad, obviamente otro de los beneficios, la posibilidad de facturar con las obras sociales con las que tenemos convenio, que actualmente son Swiss Medical, Suma, SAMI, Federada, CASA, OSARPI y AMEPBA. También la recepción de ofertas laborales, cada vez que llega alguna oferta, alguna búsqueda laboral, lo compartimos con todas las socias y los socios activos. La participación en sorteos de becas y de descuentos, el uso de la sede para el dictado de cursos, y la posibilidad de realizar consultas profesionales en el caso de aquellas socias o socios que tuvieran alguna dificultad. También lo pueden, solicitar, y nosotros generalmente lo trabajamos o lo comentamos. Hay un micrófono abierto, perdón. Lo comentamos en las reuniones de comisión, y además lo podemos consultar con nuestra abogada en caso de que sea algo que por ahí no podamos resolver nosotros. Nada, para cerrar, una idea, que dejábamos en claro al momento de sumar, de presentar nuestra propuesta para la comisión 2021-2023, tiene que ver con que para nosotras la asociación se establece como un espacio mediador y facilitador, no solo entre situaciones problemáticas que atraviesen las y los asociados, sino también como un punto de encuentro que les permita nuclearse, organizarse y construir permanentemente de manera colectiva, y un poco, lo que da cuenta de todo esto y de esta necesidad de poder encontrarnos y nuclearnos, es todo lo que tiene que ver con la ley y el colegio, que Fer después lo va a comentar, pero que da cuenta, de que cuando por ahí nos nucleamos, logramos muchas más cuestiones que por ahí trabajando de manera aislada. Nada, agradecerles el espacio, y les dejamos nuestra dirección, nuestros mails para que se puedan contactar, y también nuestro Instagram, que es por donde más compartimos información. Bueno, muchas gracias, Ari. Le vamos a pasar la palabra a la abogada Mariel, que va a hablar un poco de estrategias comunicacionales en relación a los conflictos con obras sociales. Bueno, una temática creo que muy, muy vigente. Así que, todo suyo. Muchas gracias. Antes que nada agradecer a la Asociación Marplatense de Terapistas Ocupacionales por esta oportunidad. Me presento en este espacio no como abogada, sino como mediadora, que es lo que me gusta compartir con ustedes y por ahí en los que creo que les puedo ser útiles. Originariamente con esta charla que empezó, si no me equivoco, fines del 19, previo a la pandemia, era una propuesta de en algún momento instrumentar una charla taller para que se pueda interactuar respecto a la resolución de los conflictos en el ámbito de la salud. Tuvimos nosotros una linda experiencia a fines del 19 con el Círculo de Kinesiólogos. En esa oportunidad tenía que ver estaba vinculado con un congreso de directivos, de directivos de colegios de kinesiólogos, y charlando con una amiga en común, con Mariela Villarreal, surgió la posibilidad de por ahí acercarnos a la asociación. La idea es, en este momento, en este espacio virtual, es hacerle la propuesta para que en alguna oportunidad por ahí podamos acercarnos personalmente y trabajar concretamente en ese espacio que es la resolución alternativa de los conflictos, que como decía recién Ariana, yo escuchaba como que ofrecía la asociación como un espacio aparte de nuclear, de permitir resolver mediando o negociando algunas situaciones. Acá la propuesta tendría que ver con algunos recursos
que podemos tener o que podemos aprender a fin de resolver algunas situaciones de conflicto que pueden ser en distintos espacios. En general surge lo de las obras sociales, porque esto viene vinculado a cuestiones económicas que en definitiva termina con la prestación de muchos de los servicios. Pero si miramos un poquito, se dan también más allá. En general somos los profesionales independientes, en el caso de ustedes como muchos de nosotros, interactuamos con personas o con familias donde hay una situación de conflicto previo y la cuestión discursiva o dialógica determina muchas veces la posibilidad de resolverlo. Entonces sería un poco percibir cuáles sean los intereses de ustedes como profesionales en su actividad diaria de cuál sería el conflicto, aprender a determinar el momento del conflicto y buscarle herramientas, fundamentalmente desarrollar la cuestión comunicacional, reflexionar sobre la comunicación humana, ver las diferentes formas que hay de hablar, de oír, de escuchar, encontrar los puntos de coincidencia, ya sea con los quienes dirigen las instituciones, que a veces son quienes ponen algún tipo de obstáculo, y determinar cómo tenemos que hacerlo para que nos resulte de la mejor manera posible y nos permita llegar al objetivo que necesitamos, ¿no es cierto? En esto tenemos que aprender a generar un contexto efectivo que predisponga a la otra parte, y creo que determinar las partes del conflicto, aprender a ver cuáles son los elementos, y en función de eso, ver cuáles son los recursos comunicacionales que tenemos para posibilitar la resolución y llegar al objetivo, sería la cuestión. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sería el trabajo. Esto es interesante cuando lo podemos presentar en un taller, porque podemos actuarlo, porque podemos hacer roleplay, porque se pueden volcar situaciones no hipotéticas, sino situaciones reales. Generalmente cuando trabajamos en talleres, si bien hacemos una presentación sobre cuestiones teóricas, resulta muy interesante porque traen cada una de las personas que participan situaciones concretas que hayan vivido. Entonces, ¿cómo se resolvería? Pero si te digo que sí, si te digo que no, ¿y qué te dijo y qué escuchaste? Pero siempre es la misma persona. Hay cosas que suelen ser recurrentes en el planteo de las problemáticas, sobre todo de las instituciones, y en particular de las obras sociales, que se ve que es una cuestión reiterada. Lo escucho acá y lo escuchamos en esa oportunidad mucho, se ve que es propio de las instituciones de salud, y va increyendo, y las situaciones el conflicto se genera no solamente entre la institución obra social o prepagas o cualquiera que sea la que tenga que solventar de alguna manera el proceso, sino con el profesional en particular cuando va, o con las asociaciones de profesionales cuando pretenden modificar o viabilizar algún tipo de tratamiento y dejarlo asentado para que no genere, para que pueda viabilizar la cuestión a requerir. ¿Para qué servirían estos recursos? Más allá de para llevar a cabo el objetivo deseado, que es fundamental, creo que tiene que ver con algo que es con mejorar la calidad del trabajo que estamos desarrollando. La cuestión afinar la cuestión comunicacional, y cuando hablo de cuestión comunicacional me refiero a la comunicación en el aspecto amplio, es decir, desde lo verbal, desde lo corporal, desde lo lingüístico y desde lo paralingüístico, nos resulta saludable en cualquier área laboral donde nosotros interactuamos con otras personas. Esto es, aún en sistema de pares, con colegas, en una mesa de trabajo, nos permite decir y expresar lo que realmente queremos transmitir, y nos enseña a agudizar el oído sobre lo que el otro nos está queriendo decir. Con lo cual nos evita muchísimos desgastes y nos permite trabajar de una manera mucho más fluida y mucho más constructiva. Para esto necesitamos identificar, aprender lo que es una escucha activa, desarrollar un poquito la empatía,
apostar a tomarnos otro tiempo con respecto a la escucha, determinar cuáles son los intereses y cuáles son las posiciones de las personas, que esto hace fundamentalmente al conflicto. Esto tiene que ver con las teorías del conflicto, con la resolución del conflicto. Determinar esto, qué es lo que la persona está diciendo y qué es lo que realmente quiere decir, muchas veces nos define la posibilidad de resolver el conflicto. Entonces un poco la propuesta era un poco esto, practicar estrategias comunicacionales que nos acerquen a negociar y a resolver cada una de las situaciones que se van planteando. Y esto hacerlo de una manera interactiva, es decir, plantearlo, tanto, si bien actuaríamos entre colegas, asistirlos de alguna manera hasta que podamos desarrollar esto como una práctica común. Cuando hablamos del lenguaje, a veces parece, sobre todo en este momento donde existen algunas limitaciones, o por lo menos para mí, que soy claramente de otra generación, la cuestión virtual en muchas cuestiones nos limita. La mayoría de los que estamos acá presentes nos vemos de la cara del cuello para arriba, no sabemos ni cómo estamos sentados, ni cuáles son las posiciones muchas veces de las manos, en general no nos vemos. Yo, por ejemplo, soy una persona que en general gesticulo mucho como hablo, eso nos va definiendo. Y a veces lo virtual nos limita a descubrir que tenemos en la persona de enfrente para poder comunicarnos de una mejor manera. La tarea y la propuesta de trabajo, si en algún momento cabe y les interesa, tiene que ver con esto, con ver un poquito el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, la forma de la expresión en cuanto a los tonos, a los tiempos, a los ritmos, y descubrir un poco en lo corporal cuáles son las mejores maneras de posicionarnos y descubrirnos para dar la lectura adecuada para el otro. Los conflictos, ¿cómo vemos el conflicto? Lo vamos a ver como el conflicto como una posibilidad de crecimiento, ¿sí? Si bien parece a priori un obstáculo, y de hecho lo es, el conflicto está en la vida diaria, el conflicto está en lo laboral, el conflicto lo tenemos en la casa, el tema es cómo transitarlo, cómo reencuadrarlo, y cómo poder resolverlo si es posible. Y si no es posible resolverlo, cómo llevarlo de la mejor manera. Y cómo tratar de volcar, sobre todo desde cuestiones laborales, en este ámbito, desde lo que estamos tratando, cómo llegar a lo más asertivo posible. Yo creo que en esto soy una convencida, creo que el gran porcentaje de la resolución del conflicto tiene que ver con una escucha efectiva. Y aunque nos creemos en la mayoría de los casos, hay quienes tienen un desarrollo natural de la capacidad de escucha, creo que aprender a escuchar al otro, y esto es visualizar, escuchar el tono, como les decía, y escuchar qué dice atrás de lo que expresa en palabras, nos permite, a través de la pregunta, a través del reencuadre, a través de la reformulación del planteo, poder avanzar y transitar esto hasta una cosa que nos resulte lograr en general lo que pretendemos. Yo cuando les hice la propuesta, yo lo que les decía era que lo que podemos trabajar, si se da la circunstancia para que lo podamos hacer, la verdad, de manera presencial, porque era a modo de taller, la verdad que yo exprese, recién me preguntaban de los Power, y tenemos presentaciones de Power, pero lo que resultó interesante es la interacción. O sea, el Power apoya, no deja de apoyar algo que estamos diciendo, pero acá se trabajó de una manera mucho más interesante a través de películas o de evoluciones de publicidades, donde en realidad el disparador de la pregunta surge a partir de un planteo, no porque uno se esté expresando. A mí me resulta mucho más interesante escuchar el planteo a partir de un simple disparador, porque hace a la necesidad
no de la asociación, sino de quienes integran las asociaciones y en lo que tiene que ver con el quehacer diario. En general, en las cuestiones laborales, ocupamos la mayor parte del tiempo y creo que resulta muy saludable y muy constructivo al cabo de nuestras vidas hacer que esto sea de una manera mucho más fluida. Algunas veces en cuestiones institucionales tiene que ver también con necesidades puntuales, ¿sí? No tiene que ver solamente con esto que parece una frase de mejorar nuestra calidad de vida laboral. Pero la realidad es que esas son técnicas de trabajo que se están utilizando hoy en cualquier tipo de instituciones públicas o privadas, son muchos en empresas, porque hacen a la calidad de la convivencia de los pares. En la asociación sería entre quienes, muchas veces entre quienes componen los directivos, pero yo entiendo también que esto va más allá, porque les vuelvo a decir, creo que cada uno de ustedes, para quienes trabajan de manera independiente, tienen que trasladar para con el paciente o para con la familia del paciente determinada situación de conflicto, tener los recursos necesarios y tener algún tipo de estructura para transmitirlo, nos pone en otro lugar, un lugar de confianza y en un lugar de poder transmitir lo que realmente queremos decir. Sé que en general lo que se plantea es la conflictiva que están teniendo con las obras sociales. Y sé que hablamos de estructuras sumamente rígidas, ¿sí? Pero creo que muchas veces, y esto lo había planteado un director de un colegio de kinesiólogos, yo no recuerdo si era de Rosario, que el señor insistía en que hacía 20 años que era presidente de una asociación y que hacía 20 años que los problemas que tenían para trabajar con las obras sociales eran siempre los mismos, y como que se encontraba con una valla. Yo lo que trataba de decirles es que cuando uno quiere entrar a un edificio, creo que hay que empezar a conversar con el encargado del edificio e ir llegando hasta lo que uno quiere. No siempre lo vamos a lograr, pero creo que vale la pena intentarlo, y para intentarlo creo que necesitamos capacitarnos y tener los recursos. Yo trabajo en mediaciones, fundamentalmente en mediaciones prejudiciales, y lo que se plantean son situaciones que se van a judicializar en general. Más allá que los actores que vienen a la mesa de trabajo, en este caso en las mediaciones, trabajan con un mediador, que puedo ser yo, puede ser otro colega, pero somos terceros imparciales. Pero si esto no fuera una mediación prejudicial, que la mediación prejudicial es obligatoria, si esto fuera una mediación voluntaria, lo interesante es la participación, la voluntariedad de las partes en la participación. ¿Por qué? Porque un conflicto que se resuelve a partir de la voluntariedad de las partes y han participado en la construcción de esa toma de la decisión, en general son cosas que se pueden sostener en el tiempo. Una circunstancia o una toma de decisión o un acuerdo donde no somos partícipes, en general hace que nos cueste muchísimo más sostenerlo, y que cuando nos pese mucho nos veamos a veces como tentados a incumplirlo. En el caso de lo que estamos, de esta propuesta de resolución de conflictos, sería darle los recursos a cada una de las partes. Esto se utiliza también con mediaciones voluntarias, y cuando hay una mediación voluntaria, el quien coadyuga es el mediador, que es un tercero imparcial ajeno al conflicto. ¿Y qué hace? Lo que hace es escuchar a cada uno de las personas o de las partes que vinieron a la mesa de mediación y tratar de trasladar al otro lo que efectivamente quiere decir, o por lo menos intentarlo. Es darle otra mirada a la misma situación. Se trata fundamentalmente de eso. Pero para dar otra mirada a la misma situación, que es lo que permite salir de esa espiral de conflicto, muchas veces con una escalada, que no nos permite avanzar, que no nos permite llegar, y que lo único que hace es retrotraernos o ponernos en el mismo punto, es necesario que nos cambiemos de lugar en la mirada. Esto desde lo simbólico. Y un poco la propuesta mía en este espacio tendría que ver con esto, con trasladarle, que trabajemos,
y que ensayemos y que juguemos, porque esto tiene mucho de lúdico en un roleplay, sobre situaciones muchas veces reales que traigan a la mesa para ver cómo vemos de cuáles son las mejores maneras, a partir de los recursos aprendidos e incorporados, de poder sortearlo y poder resolverlo. Si esto es así, me encanta trabajar en este espacio, me encanta trabajar con profesionales que no tengan que ver exclusivamente con lo mío. Las experiencias son muy lindas, de trabajos con profesionales independientes en el ámbito de la salud, como surgió en estas dos oportunidades, pero creo que a lo que apuntamos los que tenemos esta mirada de trabajo es fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de cada una de las partes que participan y que son, que tienen los intereses puestos en el conflicto puntualmente. Esta es un poco mi propuesta. A veces por ahí resultaría interesante escuchar cuáles serían los planteos o las necesidades de ustedes como institución o de ustedes como profesionales independientes, para ahondar un poquito más en eso, y en función de todo esto, de la información que se recabe, por ahí apuntar a darle mayor especificidad a las actividades o a las situaciones que ustedes quieren sanar o resolver o atravesar de la mejor manera posible. Así que esta sería un poco mi propuesta de trabajo futuro. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias. No. Por lo menos en lo personal me resulta sumamente interesante y me gusta esto que lo plantees como un juego también, ¿no? Como, Sí, el roleplay tiene que ver con eso, y por eso es interesante desde su lugar, porque todos nos ponemos en el lugar de la situación, y a veces el roleplay lo que permite es que nos pongamos de todos los lugares del conflicto. O sea, estamos acostumbrados a vivirlo desde el lugar que trabajamos, pero también si nos podemos girar en el lugar donde estamos y nos ponemos del otro lado, que parece que nos está obstaculizando el propósito al que queremos llegar, nos permite darnos cuenta de qué tendríamos que escuchar o qué tendríamos que decir para que el otro pueda correrse del lugar que está y que nos está interfiriendo, no está facilitando, o cualquiera sea la circunstancia. Y esto a través de lo lúdico, más allá de que suele ser mucho más liviano, nos permite la enseñanza y incorporar las cuestiones de otro lugar, que no es lo que hemos estado acostumbrados a hacer desde lo académico y desde lo formal. Lo académico y lo estructural y lo formal, como base científica, obviamente es muy interesante y sirve, pero cuando lo que buscamos es el recurso de la incorporación de herramientas, creo que como pasa con el niño, que uno lo va perdiendo después en la medida que se va formando y que se va instruyendo, uno lo aprende de una manera más fácil. Esto es como cuando uno aprende a nadar o a hacer alguna actividad. Si la ponemos en el cuerpo, es como más fácil. Si nos dicen desde la teoría, no nos queda muy claro. Entonces, en el actuarlo, y en el actuarlo desde situaciones que traen en particular los profesionales, resulta en general la manera más adecuada de incorporar las cuestiones que nos siguen. Por esto tiene que ver con la propuesta que traíamos, ¿no? Como que se habló en algún momento por allá, hace como un año y pico atrás. Bueno, situaciones que se dieron, pero bueno, la propuesta está planteada. Veremos el año próximo a ver si podemos terminar de concretarla. Acá este es el siguiente paso que se dio, el de hoy. Muy bien. Me suena como muy, muy interesante. A mí me tocó en algunas ocasiones, estando en la comisión del AMTO algunos años atrás, tener que ir, por ejemplo, para un convenio que creo que fue el de Swiss Medical,
si no me confundo, y lo hostil de esa tramitación y lo difícil y la falta de herramientas que en ese momento sentíamos con mi compañera, que teníamos que ir a negociar, desde negociar honorarios, de establecer la firma del convenio. Entonces, bueno, un montón de cuestiones y de herramientas que sentíamos que nos faltaba para poder hacer frente a esa situación y responder, por un lado, a los requerimientos de la obra social y del convenio que ellos querían hacer, de que eran 1000 hojas y había que leerlos y analizarlos, y por el otro lado también satisfacer las necesidades de los socios, ¿no? y de los honorarios que podríamos negociar. Bueno, toda una situación ahí que está muy exento a lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos. Claro, sí, en general, hoy en muchas carreras independientes, en muchas carreras de grado, están empezando a incorporar las cuestiones de negociación. De hecho, por ejemplo, económicas, en Mar del Plata lo tiene como materia en alguna de sus carreras. En la UBA lo están incorporan negociación también como materia en muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque hace a cualquiera de las profesionales, cualquiera de las profesiones independientes, o sea, no es privativo de una, a todos nos pasan, a nosotros también, o sea, esto, a mí como abogada en general, si trabajo desde lo particular, el trabajo es con institucional. Entonces, a veces determinar cuáles son las vulnerabilidades del otro, nos pone en un lugar a nosotros, a un mejor lugar, y saber cuáles son nuestras fortalezas y poder identificarlas, también nos permite ir desde otro lugar. Entonces, yo creo que el trabajo tiene que ver con eso, apostar a lo comunicacional, pero tenemos que tener identificado cuáles son las cuestiones de valor, cuáles son las sensaciones, cuáles son los sentimientos, cuáles son las vulnerabilidades de cada una de las partes, cuáles son nuestras fortalezas en esa situación en que nos encontramos de conflicto. En general, lo que pasa cuando uno tiene charlas o negociaciones concretamente institucionales, es que el otro parece que estuviera bajo la espalda de una gran institución. Nosotros hablamos con no deja de ser un trabajador de esa institución, porque la institución, no sé, obra social, SAMI, no existe. Uno habla con una persona que trabaja, es un profesional o no, que se sienta y representa al lugar. Pero a veces conocer a quién nos atiende y poder determinar desde qué lugar nos está hablando y cuáles son las vulnerabilidades de la otra parte, nos da herramientas para que nosotros podamos trabajar. A veces yo creo que la situación de presión o de desgaste, esto que estás planteando, en el caso puntual, tiene que ver que por un lado la charla tiene que ver con algo muy estructurado y muy formal, que parece que tuviera todas las de ganar, como es todas las de ganar me refiero, como es alguien con grandes fortalezas, y después bajar a lo que se llama, a los pares, porque no dejan de ser, o sea, más allá de que ustedes trabajen dentro de la institución, es el transmitir un convenio que tiene que ver con uno que va a trabajar, que es con quien yo trabajo, con quien yo estudié, con quien fuera, sobre cuestiones de honorarios, de ingresos, de viabilizar tratamientos que quizás no está pudiendo viabilizar con un paciente, en el caso de ustedes, porque no salió aquello que yo estaba negociando como quería. Tener recursos para plantarnos en los dos espacios, creo que sería un poco la tarea. No estoy diciendo con esto que esto es magia, que a partir de tener claro cuáles son las situaciones, nos va a ser fácil encarar en la charla dentro de un ámbito institucional y después trabajarlo con los afiliados o con los pares o con los colegas en una noticia que muchas veces no es grata. Creo que lo que permite es conocer nuestras limitaciones, superarnos día a día en la identificación, en la medida que identificamos puntualmente cuál es el conflicto y qué es lo que podemos hacer con el conflicto, qué es lo que podemos hacer. No siempre podemos hacer lo que queremos con el conflicto, pero sí poder hacer todo lo que más podamos,
avanzar todo lo que más podamos dentro de ese espiral. Eso se trabaja, y la verdad que los logros los están usando mucho las empresas privadas dentro de determinados ámbitos porque mejora la convivencia inclusive. Entonces creo que son recursos absolutamente válidos. Se está viendo hoy mucho como negociación, pero en realidad tiene que ver siempre con distintos nombres. Hoy hablan mucho de coachear, y todo tiene que ver con dar recursos y aprender a identificar cuáles son las situaciones, cuáles son los elementos del conflicto, cuáles son las partes del conflicto, cuáles son las herramientas comunicacionales que tenemos, y cuál es la mejor manera de transmitir lo que queremos para llegar al mejor resultado posible. Básicamente, y de manera así como muy básica, creo que a esto apuntaría el trabajo. Subsumirlo específicamente al conflicto con las obras sociales creo que es quedarnos un poquito cortos, porque después de la obra social ustedes van a tener que repetirlo, esto, lo logrado o lo no logrado, los alcances a que llegaron, a los pares y a los colegas. Y esto también implica una situación o una negociación. Y bueno, la propuesta de trabajo sería esto, ponernos en un mejor lugar para lograr el objetivo, sería en principio, y si no lo logramos, para tener la mejor transición posible en ese conflicto. Por lo menos poder reformularlo, que ya sería un avance, ¿sí? Esta sería la cuestión, fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Si no hay más preguntas, vamos a dar paso a Fiorella para que nos cuente un Yo poquito. algo para agregar que me parece en consonancia con lo que decía Fiore, y no, un dato no menor, me parece que tiene que ver, y nada, también como dándole el pie, como de un agravante, mientras escuchaba tanto a Mariel como a Fiore en su reflexión, el pensar, digamos, las dificultades que hemos tenido también al no tener una ley que nos respalde al momento de ir a hacer, digamos, estos reclamos, o ir a pararnos, digamos. Me parece que también es algo a tener en cuenta al momento, digamos, de realizar todas estas cuestiones, algo de lo que no tenemos que olvidarnos. Sí, la ley, yo en su momento he escuchado, ya por una cuestión personal, sobre algunas situaciones en la construcción que están teniendo y en el crecimiento que están teniendo desde el colectivo profesional. Y sí es cierto que algunas cuestiones de estructuras, más allá de que hay cuestiones ideológicas, los permiten, les van a permitir posicionarse como colegiatura o como asociación desde un lugar de fortaleza, esto es cierto, con el formato jurídico que sea, porque no es esta la charla. Creo que en general lo que más suma es determinar cuáles son las fortalezas reales para la construcción y el traspaso de lo que queremos traspasar concretamente. Con esto quiero decir, no tener determinado formato que parece que nos protegería, y con esto apunto a la cuestión institucional, puede que sea un obstáculo y puede que facilite muchas cuestiones, pero creo que el entrenamiento en la determinación de las fortalezas, como sea la institución que sea, que compongan, más allá de los crecimientos futuros que siempre son bienvenidos, les va a permitir posicionarse en una charla o en una situación de conflicto frente a otra institución de una manera mucho más equitativa, equilibrada, saludable y mucho más fácil de transitar. En lo que a mí respecta, en lo que creo que puedo aportar, tiene que ver con eso, con determinación de esto, de las fortalezas y las vulnerabilidades de cada uno de las partes y los componentes de las asociaciones. Más allá de que no sabemos y no siempre podemos identificar quién es el actor que va a haber del otro lado del conflicto. Pero bueno, trabajar sobre nosotros mismos y ver las distintas posibilidades
de interacción que tenemos, ¿sí? En función de los recursos incorporados. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Y para terminar, ¿quieren, empiezo? Comparto Dale, Fiore. pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bárbaro. Bueno. Para terminar la charla de gestión, a mí me toca ampliar un poquito más el tema de la ley provincial que obtuvimos ya hace un año. Fue sancionada en octubre del 2020, tiene número 15.200, ¿sí? Que es la Ley Provincial de Ejercicio Profesional y Colegiación de Terapia Ocupacional para la provincia de Buenos Aires. Yo lo que voy a contar es el último tramo que tuvo esta gestión, que inició hace muchos años atrás. Hoy Ariana contaba que el estatuto y la creación del AMTO data de los años 70, y si uno busca y mira y lee las actas de las asambleas de ese entonces, ya empieza a aparecer en los registros el tema, la importancia y las reflexiones, y bueno, ¿no? de poder empezar a trabajar sobre la ley, así que desde ese entonces viene. Pero bueno, como todo lo que es gestión, llevó su tiempo, fue pasando por las distintas comisiones directivas, la temática, ¿no? de la creación de la ley, por las distintas comisiones directivas del AMTO, así como de las otras asociaciones de la provincia de Buenos Aires. Hasta que en las últimas gestiones, en las últimas comisiones, principalmente a partir del 2014-2015, se refuerzan energías y se toma como punto de partida el último proyecto que había sido presentado en el 2009, y bueno, se fueron dando una serie de eventos y de fuerzas sinérgicas para que finalmente el año pasado se pueda sancionar. ¿Por qué las asociaciones de la provincia de Buenos Aires creíamos en las distintas comisiones que era importante obtener esta ley provincial de ejercicio? Porque creíamos en la necesidad, en la importancia, ¿sí? de contar con un marco normativo que regule el ejercicio de la profesión para garantizar una práctica de excelencia y de ética profesional, para fomentar el desarrollo de la disciplina y asegurar la calidad de vida de los habitantes del territorio de la provincia de Buenos Aires, porque a través de un marco normativo, de un marco regulatorio, uno puede establecer cuáles son las obligaciones de los profesionales de la terapia ocupacional y sus derechos, es decir, partir de la base de quién puede ser terapista ocupacional, qué es ser terapista ocupacional y quién lo puede ejercer. Hay muchos problemas, ¿sí? Hubieron y seguirán habiendo, no es recién la abogada decía, sí, tener una ley va a ayudar, seguramente va a fortalecer y a favorecer un montón de procesos, pero claramente no es la única manera y no es que va a venir a solucionar todos los problemas frente a los que nos encontramos, pero creemos fuertemente que es una herramienta muy importante y que va a ayudar mucho a la resolución de los problemas. Por un lado, nos va a poner como profesión en una igualdad de derechos, tanto hacia el interior de nuestra profesión, porque ya hay muchas provincias de la Argentina que cuentan con su ley de ejercicio, ¿sí? Y también con su colegio. Acá pongo algunos ejemplos. Además, nos posiciona en igualdad con el resto de las profesiones de salud, ¿sí? Ya la mayoría de las profesiones que nosotros trabajamos en interdisciplina, los trabajadores sociales, los kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, todos a lo largo de estos años han ido, y ya hace tiempo, logrado sus leyes provinciales y sus colegios.
Si bien nosotros estamos, en el 2014 se sancionó la ley nacional, la 27051, a nivel provincial, ¿sí? Estábamos bastante ante un vacío legal en lo que tiene que ver con nuestro ejercicio, ¿sí? Nosotros, los terapistas ocupacionales, hasta el año pasado, después de la sanción antes de la sanción de nuestra ley, estábamos bajo, digamos, la ley provincial que data del 1936, que es la ley del arte de curar, ¿sí? Nosotros estábamos bajo esa ley, que estábamos dentro de lo que son las ramas del arte de curar. Ni siquiera para ese entonces estaba definida ni existía lo que era el ejercicio de la terapia ocupacional. Y además, esta ley, en uno de sus artículos, establece que solamente se puede ejercer estas profesiones, ¿sí?, bajo la indicación y el control de un médico. Esto como dos artículos representativos de dónde estábamos parados en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, como una problemática importante. Nuestro ejercicio y nuestra matriculación actualmente sigue dependiendo de lo que es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Es ahí donde nosotros nos matriculamos y es donde, dentro del Departamento de Ejercicio de las Profesiones, es nuestra base de datos y es donde la gente todavía se matricula y es donde tienen toda nuestra información. Pero ¿qué pasa? En este lugar, la información, cuando uno la solicita desde las distintas asociaciones, los datos son incompletos, el listado de profesionales nunca es el definitivo, porque lo hemos, a lo largo de las distintas comisiones, siempre se ha pedido esta información y hemos comprobado que los datos son incompletos, hasta inclusive aparecen profesionales recibidos de instituciones o inexistentes, que la verdad que no se conocen, o que dudamos de que esa titulación sea realmente. Y estos son algunos que les pongo en rojo, digamos, pero estar bajo el ala de fiscalización genera muchos datos incompletos, ¿sí? Por otro lado, sabemos de la gran oferta de carreras que nosotros, entre comillas, ponemos el nombre de truchas, ¿sí? Y además de ofertas de carreras, ofertas laborales, ¿sí? Como estudiantes o recién graduados para ocupar cargos, por ejemplo, en este caso que hay uno ahí que pusimos de acompañante terapéutico, o instituciones que ofrecen cursos de asistente en terapia ocupacional, cuando sabemos que esto no existe. Bueno, un montón de problemáticas que teniendo una ley y un marco de regulación y un colegio nos permiten posicionarnos frente a estos problemas de otra forma. No van a dejar de existir estos problemas, pero sí podemos combatirlos y tener una posición mucho más fuerte para resolver. También he sabido el tema de muchas veces de los honorarios y de las condiciones precarias en cuanto a lo laboral, a la dificultad en establecer convenios que cumplan o se asemejen a un mínimo ético, la dificultad, la burocracia en todo lo que son las habilitaciones para los consultorios, para los institutos, ¿sí? Y también la falta la falta de representatividad muchas veces en distintas instancias, a nivel educativo, a nivel en las facultades, para las especializaciones, en los distintos entes que hoy Ariana nombraba municipales, cuando muchas veces al no tener un colegio que represente, hace que se pierda fuerza. Así que bueno, eso principalmente nos impulsó como comisión directiva a poder continuar con este proyecto que, como les decía, se viene gestando hace mucho tiempo, el proyecto de ley, pero acá en este circulito,
así como rápidamente, en donde está la flechita amarilla, es que, bueno, como punto de partida nosotros tomamos el proyecto de ley, el último que fue presentado en el 2009, que por acá estaba Ana Laura presente, que tuvo mucho que ver en eso, lo tomamos como punto de partida, que había ingresado, ¿sí?, a la Cámara de Diputados, pero había perdido estado parlamentario, se llama, no había podido continuar con las gestiones, así que tomamos ese proyecto, lo modernizamos un poco por el paso del tiempo, porque surgió la ley nacional de terapia ocupacional con nuevas definiciones, también en relación a la clasificación internacional de la funcionalidad, la CIF. También fueron surgiendo otras leyes, ¿sí?, provinciales, que nos ayudaron a poder, reformular ese proyecto que ya venía gestándose, y modificamos algunos artículos que nos parecieron importantes. Empezamos a realizar todo esto a partir de lo que les cuento, es del 2015 hasta el 2020, ¿sí? Fueron 5 años de que les voy contando. Y para pedir opinión, para revisar los artículos, en permanente comunicación con los socios de cada, asociación y representantes claves que creíamos que era necesario para poder ir reelaborando el proyecto. Y después todo lo que es la gestión de buscar a quien le interese nuevamente el proyecto en la legislatura para poder volver a ingresarlo, ¿sí? Así que ese fue como el caminito. Fuimos en ese entonces con el gobierno de turno, y fue cambiando también, buscando, a través de conocidos, de allegados, de familiares, ¿sí?, de distintos contactos, fuimos presentando el proyecto en las distintas cámaras de senadores y de diputados, hasta que hubo una diputada en el 2018, que, tuvo gran interés en poder tomar el proyecto, y lo empezamos a trabajar y a revisar con la asesora, ¿sí?, con muchas idas y vueltas, y correcciones, y revisiones, ¿sí? Por suerte pudo tomar esa de entrada en el 2018, pero nos agarró el último tramo de ese año con la campaña electoral para el 2019, por lo cual, hubo un gran ahí stand-by, en donde tuvimos que mantener la temática vigente, con un montón de acciones estratégicas de lobby, para que esto no perdiera interés en los distintos actores con los que nos fuimos contactando. Entonces, empezamos a ver qué podemos hacer para seguir manteniendo el tema a flote, y ahí es donde empezamos, a ver, tenemos... Si fiscalización, ¿sí?, si el Ministerio de Salud de la provincia no nos sabe decir cuántos somos, nos dan información errónea, tenemos que relevar, ¿sí? Tenemos que difundir, tenemos que concientizar hacia el interior del colectivo de terapistas ocupacionales y a la sociedad en general, visibilizar y promover todo este proyecto. Es ahí donde impulsamos el censo de terapistas ocupacionales, como para empezar a ver, en la provincia de Buenos Aires, ¿cuántas somos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿A qué nos dedicamos? En las reuniones de la Red Nacional de Terapia Ocupacional, aprovechar esas instancias, ¿sí? Y la última, estratégicamente, la del año 2019, la hicimos en La Plata a propósito, fue la reunión anual de toda la Red Nacional, la hicimos en La Plata, y aprovechamos y pedimos en la legislatura, en la Cámara de Senadores, un espacio con la excusa de presentar y hacer una declaración de interés de unos libros de terapistas ocupacionales, y presentamos el proyecto, y entonces había senadores y había gente de la comunidad interesada, y ahí seguíamos haciendo todo lo que tenía que ver con marketing. Charlas en la Cámara de Diputados sobre discapacidad, ¿sí? Nos ofrecíamos a lo que fuera que a la legislatura le interesara, ahí íbamos con la propaganda y la difusión enmascarada del proyecto de ley. Hicimos pedido de firmas de adhesión. ¿Se escucha bien? Sí.
que circuló entre los estudiantes, familiares. Bueno, esto era abierto a la comunidad para el pedido de adhesión al proyecto de ley, charlas informativas en las asociaciones, en las universidades, en los distritos del interior de la provincia, se viajó a Tres Arroyos, San Nicolás, acercándonos hacia el interior de la provincia para todos los colegas que estaban interesados, y también a través de los medios de comunicación, charlas en las radios, ¿sí? Entrevistas, notas en los diarios digitales. Todo esto mientras seguíamos obviamente en contacto con los legisladores, con la comisión que se había interesado y que teníamos ya en mesa de entrada del proyecto. También se pidieron en los consejos deliberantes de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires el pedido de pronto tratamiento, y esto fue algo muy interesante porque un montón de municipios se adhirieron, y esto también bajo resoluciones iba haciendo ruido, iba manteniendo el tema vigente en la legislatura. Se trabajó con todo esto del hashtag de yo apoyo la ley, y la verdad que esto fue muy mediático y llegó a muchos personajes conocidos, al gobernador de ese entonces, digamos, tuvo como mucha repercusión en las redes y hizo mucho ruido. Hasta que, bueno, esto es un resumen, ¿no? Pero bueno, felizmente el año pasado, sí, ya hace un año, el 15 del 9, por unanimidad en la legislatura provincial, sí, en la Cámara de Diputados se sancionó la ley, y luego, por boletín oficial, ¿sí? Fue elevado al Ejecutivo, y no hubo ningún visto, digamos, ninguna negativa, ni ninguna corrección, por lo cual luego, en noviembre, salió ya en el boletín oficial con el número, 15.200. Así que bueno, gracias a Dios, y por esta gestión de años del AMTO, hoy contamos con la ley provincial y el colegio. Tiene dos grandes áreas, dos grandes grupos, ¿sí? Se llaman títulos, ¿sí? La ley tiene títulos, las leyes, ¿no? Capítulos, y dentro de los capítulos, artículos, ¿sí? Esto es un gran resumen. El título 1, la ley habla de todo lo que va a ser el ejercicio profesional de la terapia ocupacional, ¿sí? Tiene dos grandes capítulos: el ámbito de aplicación y las incumbencias, y los requisitos para ejercer el rol profesional, ¿sí? Esto ya nos marca quién puede ser terapista ocupacional y quién no. Entonces nos da herramientas para poder salir a, bueno, ver este tema de los títulos truchos, como decimos, las contrataciones de trabajo, ¿sí? Quién está apto o no para ejercer como terapista ocupacional. También define la profesión y define las actividades u ocupaciones, que son nuestras actividades reservadas, es lo que nosotros nos identifica como profesión, definimos las ABD, y también en el artículo 5, que es muy importante, define la autonomía de nuestra profesión, que es decir, que no se depende de una orden médica, o de que el tratamiento esté bajo supervisión de un médico, ¿sí? Y eso viene a marcar algo muy importante. Y en la parte del título 2, que es todo del colegio profesional, tiene muchos capítulos, es una ley, digamos, nosotros lo que hicimos fue tomar, es muy general de todos los colegios, ¿sí? Es muy similar al funcionamiento de la mayoría de los colegios de profesionales del ámbito de la salud, ¿sí? El mecanismo es muy similar, pero está todo definido, ¿sí? Están definidos que el colegio va a tener delegaciones para poder ampliar y descentralizar el proceso de matriculación, el proceso de habilitación, ¿sí? de consultorios, que hoy en día está todo muy concentrado en las áreas, digamos, de zonas sanitarias que hacen estos trámites, pero que igualmente siguen siendo muy pocos. Hay pocas delegaciones al interior de la provincia de Buenos Aires. Después, obviamente, se describe cómo se organiza la matrícula, ¿sí? Cómo es el proceso de matriculación, quién se puede matricular, quién no, cómo,
cuándo se puede inscribir o cuándo se puede denegar una matrícula, y crea el Tribunal de Disciplina, que es muy importante, y que eso también hace que el desarrollo de la profesión y la excelencia y la ética, todo lo que decíamos al principio, pueda cumplirse y se pueda supervisar la práctica profesional. Después, bueno, determina cómo son las autoridades del colegio, que eso es lo mismo para todos los colegios, la autoridad máxima de la asamblea, cómo se crea el consejo directivo, el tema de las delegaciones, y lo que estaríamos ahora nosotros en este momento, ¿sí? en el último capítulo, en el anteúltimo, ¿sí? que es el 7, del régimen electoral, ¿sí? determina cómo se va a generar la primera conformación del colegio, ¿sí? que es lo que nosotros estamos en este momento, que es la Junta Electoral Provisional, ¿sí? que eso lo determina el Poder Ejecutivo, ¿sí? a través del Ministerio de Justicia, es el encargado de crear una junta que tiene representantes del Ejecutivo y representantes del colectivo de profesionales, ¿sí? que en este caso quedó establecido por la ley que para esta primera junta son 3 representantes de las asociaciones, porque son los organismos de mayor representatividad que hoy contamos en la provincia de Buenos Aires. Entonces la junta, para la primera elección del colegio, se conforma por 3 representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, y 3 representantes, 3 delegados de las asociaciones de la provincia de Buenos Aires. Logramos a principio de este año que se conformara esa junta, pero luego de estas últimas elecciones legislativas se disolvió por el recambio legislativo, por lo cual había ya salido el decreto reglamentario, la resolución, por la cual se nombraba a quienes eran los integrantes de esta junta del Ministerio de Justicia, pero, bueno, como todos sabemos, luego de estas elecciones, todo se reformuló, y estamos a la espera de que designen de nuevo a los integrantes de la Junta, pero mientras tanto, desde las asociaciones, los delegados elegidos para hacer la Junta Electoral, estamos trabajando en confeccionar el primer padrón para poder hacer las elecciones, ¿sí? Porque no existe registro aún, porque estamos creándolo por ley, entonces hay que crear el padrón. Y eso es lo que en este momento, el estado actual, digamos, de la situación de la ley es esa. Estamos en el proceso en el que aún desde el Ejecutivo no se creó la Junta, pero sí desde la parte de las asociaciones, y estamos creando el padrón, que lleva bastante tiempo y trabajo, porque no se puede usar el listado, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Hay que hacer uno nuevo, ¿sí? Y bueno, hay algunos ítems que estamos ahí todavía evaluando y viendo, pero no podemos seguir avanzando hasta que la Junta no esté, porque va a ser la Junta Electoral que luego apruebe el reglamento, ¿sí? para las elecciones. Y todo eso es un proceso que necesitamos todavía del Poder Ejecutivo. Así que en este momento estamos, a través de las asociaciones, recibiendo el empadronamiento provisorio, y una vez que nos dé el ok el Ejecutivo, ya tener más o menos el trabajo hecho de saber quiénes somos para poder votar y poder seguir los pasos correspondientes de todo lo que es un acto eleccionario, ¿sí? Una asamblea eleccionaria, se prefijan las fechas, se informa por boletín oficial, y bueno, y todos los pasos que hay que seguir para llevar a cabo las primeras elecciones y que se presenten los grupos de personas que deseen participar. Así que en eso estamos, y hay un mail ahí abajo para consultas, y la AMTO puso días de recepción para la documentación, que van a ir habiendo distintos días, por ahora son estas fechas, y bueno,
creo que eso. Si hay alguna pregunta. La fecha límite de presentación, eso no sé si lo nombraste. No, lo puse ahí, pero... No tenemos fecha, No, claro. por el momento fecha límite no hay, por esto que decía Fiore de que como todavía no tenemos a nadie del Ejecutivo en las reuniones de junta, vamos, digamos, como poniéndolas nosotras, por ahora pusimos estas 3 fechas, vamos a agregar algunas más, incluso algunas los días sábados, pero la idea es que lo resolvamos cuanto antes, porque en el momento, digamos, en que podamos constituirnos como junta, la idea es ya tener todo el trabajo hecho como para avanzar y no arrancar desde cero, digamos. Bueno, muchas gracias Fiore también, súper claro y se nota todo el trabajo hecho durante tantos años. A seguir ahora, no, como decía, no es que bueno, listo, ya está, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, Parece súper intención. resumido, que parece poco porque está súper resumido, pero realmente es trabajo de años, 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 años. Por ahí las que nos fuimos recibiendo durante el proceso no lo vimos, en mi caso yo me recibí en 2017, entonces por ahí mucho me lo perdí porque cuando estaba estudiando la realidad es que no le daba tanta importancia, y son años y años de mucho sacrificio de colegas que le han puesto, digamos, el cuerpo, tanto a la asociación como a, digamos, todo lo que tiene que ver con el colegio y con la ley, así que nada, estuvo re bien, Fiore. Yo, en nombre de las que hoy no están, cuando Fiore decía, La Rioja logra su primera ley con la copia textual de nuestro proyecto, allá en el 90. Nos pidieron la autorización, era un trabajo que veníamos haciendo muchas de las asociaciones, y que se siguió haciendo. Yo en ese momento no estaba todavía graduada, yo me gradué en el 94, empecé a trabajar en la asociación, y nosotros tomamos la posta a partir de que La Rioja logra el colegio, volvimos a trabajar otro grupo, con todas estas idas y venidas. A veces muchos de ustedes han pasado por la cátedra y preguntaban, pero ¿cómo puede ser que no se lleve adelante? Esto que marcaba Fiore, cae un grupo, entra otro. Bueno, lo político tiene mucho que ver en esto. Hemos buscado muchísimas alternativas para lograrlo. Creo que se dio cuando se tenía que dar. Históricamente la terapia ocupacional nace en una epidemia, que fue la de la polio, y históricamente la ley de la provincia de Buenos Aires sale en un año de pandemia. Fue muy llamativo eso también, que contra viento y marea, porque si había un año que no era propicio para que saliera, era el año pasado, porque no se podían juntar, porque no se podía ver a nadie, porque, bueno, y creo, escuchándote, Fiore, y escuchando a Ari también, que las redes han tenido mucho que ver, han ayudado muchísimo y tienen que seguir ayudando mucho, ¿no? El lunes estuve con Ari, fui a llevar la documentación, y le decía, bueno, esto es seguir y multiplicar. La gente es bastante cómoda y creo que si la manera más fácil de empadronar sería si tocan timbre casa por casa, porque bueno, a veces es eso, ¿no? Que el trabajo llegue, pero me parece que hay que hacer una mirada hacia adentro y agradecer el trabajo que han hecho en estos años y que han logrado esto que tanto pelearon muchas de las que ya no están, y yo en honor a ellas, es el agradecimiento también a ustedes, ¿no? Y creo que ese día de octubre,
levantar la clase creo que fue lo mejor que viví, y creo que fue uno de los momentos más lindos que la profesión me dio. Lloré tanto por tantos años y creo que, y de tanta emoción, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, porque se ha hecho mucho y se ha trabajado mucho en toda la provincia para lograr esto que hoy, por ahí decían, bueno, un colegio, sí, pero creo que a nosotros nos posiciona desde otro lugar. La asociación siempre ha tenido mucho trabajo y ha logrado muchas cosas siendo asociación, y eso siempre hay que eh, eh, pasárselo a las generaciones que vienen. No se ha logrado tanto siendo asociación que no quiero ni pensar cuando se tenga un colegio, ¿no? De todo lo que se puede llegar a crecer, pero que es lo que decía Fiore, nos ubica y nos posiciona desde otro lugar, ¿no? Y creo que es lo que nos merecíamos como profesión. Ahora está bueno saber que ya está sancionada y está promulgada. No tiene vuelta atrás, entonces ahora, aunque lleve tiempo, ya está. Entonces, eso nos deja tranquila. Bueno, cayó la Junta Electoral por el recambio de las nuevas elecciones, pero bueno, va a tener que suceder de una u otra forma, porque ya es ley. Entonces, la ley, ya, al haber hecho la ley del colegio junto con la de ejercicio, ya queda de la mano. Entonces, el colegio de alguna u otra forma va a tener que conformarse. Bueno, si les parece, podemos dar cierre a este encuentro para volver a encontrarnos el año siguiente ya con otras temáticas para que continúe esta rueda de charlas. ¿Sí? Ya les estaremos ahí informando. Gracias por darse el tiempo, por estar aquí, a quienes conversaron y charlaron y quienes estuvieron como oyentes. Y Mariel, bueno, estará ahí presente la propuesta también para repensarla y seguir consultando a los socios y no socios a dar los intereses. ¿Sí? La intención desde el espacio es, bueno, crear y co-crear, así que el año siguiente estará en eso. No sé si alguien quiere compartir algo o anunciarlo. No, desde AMTO agradecer, bueno, nada, a las chicas de biblioteca que sabemos que le vienen poniendo un montón, digamos, no solo a esto, sino a todas las actividades que ya habíamos dicho, así que nada, agradecer que nos hayan invitado, y nada, bueno, seguir construyendo, crear estos puentes, y creo que ya estaban, pero bueno, fortalecerlos con la universidad. Me parece fundamental, así que agradecer también la predisposición, nada, en la figura de Sole y de Laurita, nada, saber que la asociación está abierta, que está predispuesta a seguir construyendo, así que nada, solo eso agradecer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Soledad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Después, si quieren compartir el link de la grabación, no sé, Cele, si lo grabaste, lo guardaste en tu compu o en la nube, porque si no queda en el de la facultad. Pero si quieren compartirlo, guardarlo en el repositorio que van a tener, buenísimo, así puede estar disponible.